Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto con la ingeniera Sandra Alín Quimiro de Laboratorios Alín. Ella nos va a estar hablando acerca del tema pacientes asintomáticos COVID-19. ¿Cuál es el riesgo? En este momento comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Sandra Alín Quimiro Acosta. Yo soy ingeniera en genética molecular y el día de hoy les voy a hablar de los pacientes asintomáticos que hemos estado viendo en esta pandemia del 2019. ¿Ya puedo? Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿cuál es el riesgo? Cuando hablamos de riesgo aquí no nos referimos realmente cuál es el riesgo para el paciente, sino realmente cuál es el riesgo para seguir propagando este virus con la demás gente que está alrededor de nosotros. Bueno, primero empecemos. ¿Qué es el COVID-19? Bueno, el COVID-19, o como es conocido científicamente el SARS-CoV-2, es la enfermedad infecciosa que es causada por la familia de coronavirus, que se ha descubierto más recientemente en el 2019 en la ciudad de Wuhan, China. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas comunes que hemos visto? Bueno, pues los síntomas son fiebre, cansancio, tos seca y malestar o dolor de cuerpo y o cefaleas o dolores de cabeza. Los síntomas más probables es el dolor de garganta, la congestión nasal, la diarrea o en síntomas ya más graves es la falta de aire. La congestión nasal y la diarrea no se ve en todos los pacientes. Es por eso que hay muchos pacientes que en lugar de creer que tienen COVID, dicen que tienen ya sea influenza o una gripe común o como hemos tenido aquí en el laboratorio, que piensan que tienen otro tipo de infección estomacal, como la salmonelosis. También hemos tenido un porcentaje de pacientes de nuestros pacientes que presentan falta de gusto y falta de olfato también. Pero, ¿qué hay de los pacientes asintomáticos? ¿Cómo nosotros podemos saber que son pacientes asintomáticos? ¿O cómo nos atrevemos a decir que existen los pacientes asintomáticos? Aquí en Ali Laboratorios hemos tenido varios pacientes que vienen porque les piden sus jefes la prueba de COVID para poder regresar a trabajar, ahorita que las oficinas o algunas fábricas han abierto, y ellos comentan que no tienen ni un solo síntoma, que están bien, solo necesitan un diagnóstico negativo para poder regresar. Les hacemos la prueba, que es el exudado nasofaringeo, y salen asintomáticos, pero no presentan ninguno de, bueno, eso significa asintomático, no presentan ninguno de los síntomas que ya mencioné. ¿Cuáles son algunas teorías para estos pacientes? Bueno, aquí tenemos tres que ya han estado, que ya han sido revisadas por muchos científicos. La número 1 es que presentan una cantidad menor de receptores ACE2 o enzimas convertidoras de angiotensina 2. La segunda teoría es que los pacientes ya han sido expuestos al SARS-CoV-1. Recordemos que el COVID-19 es el SARS-CoV-2. Y la teoría número 3 es la cantidad de células T que se encuentran en el cuerpo del paciente. Entonces, primero empecemos a explicar qué son los receptores de las enzimas convertidoras de angiotensina 2, o por sus siglas en inglés, la ACE2. La ACE2 es una proteína que se encuentra en la superficie de muchos tipos de células, como por ejemplo de los pulmones, se encuentra presente en la mucosa respiratoria superior, en la mucosa de los pulmones, en el músculo cardíaco y en el intestino, en las tripas. Es una enzima que genera proteínas pequeñas
que cortan el angiotensinógeno proteico más grande que luego regula las funciones en las células. ¿Por qué esto es un problema? Bueno, como podemos ver en la imagen, los receptores tienen ese tipo de proteínas que salen como en picos. Esos picos hacen que, o más bien facilitan que el COVID se adhiera a ellos y así los pueden absorber y se pueden meter a las células para que después empiecen a multiplicar y empiece la propagación del virus por todo el cuerpo. Entonces, los científicos actualmente tienen dos hipótesis para esto. Una, han habido mutaciones genéticas, mutaciones de ADN en el cuerpo que hacen que el gen de la ACE2 cambie y por ende cambien los receptores de la ACE2 que hacen más probable la interacción del COVID con estos receptores. Y la segunda hipótesis es que debido a estas mutaciones de ADN, se hace un cambio en el gen ACE2 que hace que los receptores cambien y se incremente la cantidad de receptores que hay en el cuerpo. Ahora, ¿por qué esto es un problema? Si un paciente tiene una cantidad grande de receptores, esto quiere decir que tiene más probabilidades de que se pueda infectar. Si el paciente obviamente no tiene tantos receptores, entonces no hay tanta probabilidad para que se infecte. En pacientes que tenemos que son más de alto riesgo, como por ejemplo los diabéticos, personas que fuman, las personas obesas o con hipertensión, hemos visto que ellos tienen un mayor número de receptores ACE2 porque se crean para proteger diferentes células y esto hace que el COVID se pueda adherir con facilidad a las proteínas, perdón. Ahora, la teoría número 2. Como todos sabemos, ya es la tercera pandemia causada por la familia del coronavirus. La primera fue en el 2003 por el SARS-1. Después, en el 2012, fue el MERS, que fue la enfermedad, el coronavirus mediterráneo, y ahora es el COVID-19, que es parecido al SARS. En este caso, nosotros lo que tendríamos que hacer para poder aceptar o descartar esta teoría sería que ver si en el 2003, cuando empezó el SARS-CoV-1, los pacientes estuvieron infectados o tuvieron contacto con ese tipo de enfermedad y es por eso que ahora con el 2 ya no presentan esos síntomas. La siguiente teoría son las células T. Bueno, las células T son una especie de células inmunes, las cuales su principal propósito es identificar y matar a cualquier patógeno invasor o cualquier cuerpo extraño que entre a nuestro cuerpo. Esto lo hacen utilizando una proteína que se encuentra en su superficie, que a su vez se adhiere a las proteínas de la superficie de los impostores. Casi la misma teoría, perdón, lo mismo que hacen las enzimas ACE2. Entonces, ¿para qué sirven las células T? Estas células tienden a atacar el virus, aunque el paciente no tenga ningún síntoma. Como lo mencioné, en cuanto ellas detectan un cuerpo extraño, pues envían al ataque, ¿no? Así es como funciona la inmunología. Cabe recordar que nuestra línea de defensa siempre primero son los glóbulos blancos y después de 4 a 5 días se activan las células T en caso de que los glóbulos blancos no hayan sido exitosos contra la batalla, por así decirlo. Es por eso que cuando
un paciente requiere que le hagamos la prueba de COVID por PCR, se le sugiere que esperen de 5 a 7 días, ya sea que tengan síntomas o no. En el caso de los que no presentan síntomas es por si estuvieron en contacto con algún paciente que ya esté confirmado o sea sospechoso de COVID. Después de 5 a 7 días ya podríamos medir si las células T fueron exitosas en la batalla contra el COVID o no lo fueron, y ya tendríamos que hacer la prueba de la PCR para poder medir la carga viral. Hay que recordar también que cada célula T es altamente específica. Esto quiere decir que hay billones de variaciones posibles de estas proteínas de superficie y cada una puede reconocer a un objetivo diferente. Esto es algo natural que todos tenemos. Algunos los tenemos más que otros. Es por eso que les llamamos pacientes asintomáticos. Ahora, no sabemos realmente cuál es el nivel de transmisión de un paciente asintomático. Es por eso que decimos, en general, pues hay que usar cubrebocas, hay que lavarnos las manos, hay que hacer todo lo que quedarnos en casa, etcétera, etcétera, para evitar el contagio en dado caso de que unos sean más sensibles que otros, que es como se ha visto. Los pacientes que han sido hospitalizados es porque sus células T no reaccionan de la manera que nosotros desearíamos. Hemos tenido también varios pacientes en los que les hacemos la prueba de la PCR y sale positiva. Después de un tiempo les hacemos la prueba serológica, que es la prueba de anticuerpos, y la prueba de anticuerpos sale negativa. ¿Por qué es esto? Porque sus células T en su momento terminaron con el virus y no fue necesario crear un anticuerpo de memoria. Cabe recordar que los anticuerpos de memoria, IgG, son el último recurso que usa el cuerpo para poder atacar y finalizar con una infección. Ahora, todo esto que nosotros sabemos o que hemos leído sobre las teorías que hay en diferentes países, plantea la tentadora posibilidad de que la razón por la que algunas personas experimentan infecciones más severas que otras es porque no tienen estas reservas de células T, o en dado caso que su número de células T haya disminuido por la alimentación que ellos llevan, por la edad, por enfermedades crónicas que puedan tener, y estas no son capaces de reconocer el virus. Entonces, esto ya genera la siguiente pregunta de cómo es que se va a hacer la vacuna en dado caso de que pues salga pronto o no. Si sería con células T o con anticuerpos de memoria, ya que hemos visto que los anticuerpos de memoria IgG no duran más de 3 meses. Entonces, esto ya genera otra posibilidad de cómo es que se haría la vacuna en el tiempo en el que salga. Y eso sería todo. Y bueno, aquí les dejamos nuestra información de nuestros laboratorios. Nuevamente les comento, estas siguen siendo meras teorías y basadas en los números que nosotros tenemos en el laboratorio. Nosotros también contamos con la prueba de COVID por PCR y la serológica, y también tenemos extensos contactos con doctores COVID, los cuales nos mantienen informados de diferentes actualizaciones que ha habido con la enfermedad hoy en día. Muchas gracias, ingeniera. Tenemos un par de preguntas. Nos están comentando, ¿una persona asintomática puede tener daño interno y no saberlo? Sí, puede hacerlo. Bueno, hay posibilidades de que si es asintomático, lo más probable es que sus síntomas, cuando una persona se pone mal, es porque los síntomas son lo que los deterioran, por así decirlo. Si los pacientes no presentan ningún síntoma, es muy raro ver que haya ese deterioro en el paciente.
Entonces, en este caso ya sería otra investigación más extensa con más pacientes asintomáticos para ver si pudiera haber o existir algún tipo de secuela en dado caso. O de daño, perdón. Gracias, ingeniera. ¿Tenemos otras preguntas? Nos están comentando. A mí me hicieron la prueba porque el quinto día de tener síntomas. Perdón. A mí me hicieron la prueba por al quinto día de tener síntomas y salió negativa. ¿Puede haber sido por eso? Pudo haber sido por eso. Hay que recordar que la PCR nos marca, tenemos un marcaje con la PCR. La PCR es una amplificación de ADN. Si nosotros no tenemos en nuestro cuerpo la carga viral que la PCR necesita para considerar a un paciente de alto riesgo, por así decirlo, o que su cantidad viral no es suficiente como para considerarse de alto riesgo, nos va a dar un resultado negativo. Puede ser que al quinto día que usted se hizo la prueba, usted no tenía la carga viral necesaria para que el aparato lo reconociera como un paciente riesgoso. En este caso, si usted ya no tiene síntomas ni nada por el estilo, lo que se sugiere es que se haga una prueba serológica, una prueba de sangre. Esa prueba lo que nos va a enseñar es si usted, les va a enseñar dos tipos de anticuerpos, el IgG y el IgM. El IgG son los anticuerpos de memoria que nos dice que ya usted está sano, ya pasó el virus y listo, lo que sigue. Y la IgM nos va a decir si el virus sigue activo en su cuerpo. Entonces, en este caso, si usted quisiera saber si ya usted está libre del virus, le recomiendo que se haga esa prueba para poder determinar si usted creó anticuerpos de memoria exitosamente o si sus células T, en este caso, combatieron al virus como debería de ser y usted ya está libre de cualquier tipo de virus y ya no es posible que usted pueda seguir transmitiendo la enfermedad. Gracias, ingeniera. Tenemos otras preguntas. ¿Qué tipo de cubrebocas recomienda? ¿Qué tipo de cubrebocas recomiendo? El quirúrgico y el N95. Porque son desechables. Hemos visto que, bueno, más bien hemos leído, que los cubrebocas de tela, pues se adhiere el COVID al material. Entonces, pueden usar esos, pero se recomienda más bien que lo cambien o lo laven cada 4 horas, que es lo mismo que uno desechable. Esos también hay que estarlos cambiando constantemente. Y en el caso de los cubrebocas que son reusables, pues tener varios en caso de, bueno, no usarlos durante todo el día porque igual ahí se queda el virus. Hay que seguirlos cambiando y hay que seguirlos lavando constantemente. Gracias, ingeniera. ¿Tenemos otras preguntas? Me voy a hacer la prueba de anticuerpos, pero ya pasaron más de 15 días desde que presenté síntomas. ¿Cree que es buen tiempo para hacérmela? Claro que sí, se recomienda hacerse la prueba de anticuerpos de 21 días del día de la toma de muestra, no del día que nos dieron el resultado. Recordemos que si nosotros somos positivos o negativos, fuimos positivos o negativos el día que nos hicieron el exudado. Entonces, de ahí se cuentan de 21 días al mes para poder hacerse la prueba. Si su doctor le recomienda que se lo haga en 15 días, bueno, y es recomendación del médico, nosotros como químicos los recomendamos de 21 días al mes. Gracias, ingeniera. Tenemos otra pregunta. ¿Las mujeres tienen más células T que los hombres? Parece que resisten mejor. Hay más fallecimientos hombres. Sí, en este caso, no es que tengan mayor células T, aquí volvemos a la diapositiva de los receptores ACE2. Más bien lo que sucede es que los hombres tienen más receptores ACE2 que las mujeres. Entonces, recordemos que si tienen más, eso facilita la infección del virus que si tenemos menos. Entonces, es por eso que se ha visto más número de fallecimientos en hombres que de mujeres por la cantidad de receptores que hay en el cuerpo.
Hola. ¿Ya me fui? Gracias, ingeniera. Tenemos otras preguntas. ¿Qué precio tiene hacerse la prueba del COVID? Bueno, cada laboratorio tiene diferentes costos. En Ali Laboratorios la prueba por PCR tiene un costo de 3,000 pesos y la serológica tiene un costo de 990 pesos. El resultado para la prueba de PCR es de 2 a 3 días y la serológica se entrega el mismo día. Gracias, ingeniera. Tenemos otras preguntas. ¿Qué tan cierto es que el tipo de sangre puede influir en ser más propenso a adquirir COVID? Esa es una teoría en la que seguimos estudiando. Personalmente, me parece una teoría muy interesante. No he encontrado algún artículo que la respalde, pero sería muy interesante ver si sí es verdad o no. La verdad es que eso lo desconozco. Gracias, ingeniera. Otra pregunta. ¿Es recomendable sanitizar las casas? Sí, porque, bueno, como ya sabemos, el COVID es un virus muy pesado, se queda en el piso, se queda en la ropa, se queda en diferentes lugares. En nuestro caso, nosotros sanitizamos el laboratorio cada semana y las áreas donde están los pacientes, pues todos los días, ¿no? En lo personal, pues sí lo sugeriría en caso de que ustedes siempre estén afuera o estén viendo con otra gente, ya que estén trabajando o ese tipo de cosas, sí lo recomendaría mucho. No todos los días, a lo mejor, pero al menos que sí tengan esos cuidados y esa higiene diaria. Gracias, ingeniera. Tenemos otra pregunta. Si una persona es portadora de COVID, ¿puede contagiar a más personas? Sí, claro. Sí le puede contagiar y si es asintomática, pues sin saberlo y sin querer, ¿no? Es por eso que sugerimos constantemente el lavado de manos, el uso de cubrebocas, etcétera, etcétera. Si nosotros sabemos que un paciente con síntomas puede enfermar de 2 a 5 personas, pues quién sabe qué pudiera ser un asintomático, ¿no? A cuántas más pudiera. Pero sí es muy probable de que sea. Así es como se empieza la pandemia, de una persona a otra. Gracias, ingeniera. Tenemos otra pregunta similar. Si soy asintomático, ¿cómo saber si tengo el virus? Ahí está la pregunta que todos queremos saber. En nuestro caso, como sabemos que tenemos en nuestras estadísticas de laboratorio pacientes asintomáticos, fue mera casualidad, les voy a ser muy honesta, porque venían los pacientes a decirnos, en mi trabajo me están pidiendo la prueba de COVID, nos la pidieron a todos parejos para poder regresar a trabajar. No tengo ni un solo síntoma, solamente necesito mi hoja que diga que estoy negativo. Y no fueron negativos, fueron positivos. Entonces, en este caso, no hay manera en la que nosotros pudiéramos saber, ese paciente es asintomático, ese paciente no, sin una prueba. Ese es la gran pregunta que tenemos ahorita y el gran dilema que tenemos actualmente. Gracias, ingeniera. Tenemos otra pregunta. ¿La prueba de COVID a partir de qué edad se empieza a aplicar? No tenemos una edad mandatoria. El paciente más joven que nosotros hemos tenido aquí en laboratorio fue de 4 años, gracias a Dios salió negativo, pero pues se puede hacer de cualquier edad. Cada lugar tiene una diferente forma de tomar la muestra. Hay unos que son exudados, nasofaringios, otros que solo son faringios, otros que son lavados. Ya sería dependiendo de cada doctor y de cada laboratorio qué prueba se le haría a un paciente, por ejemplo, a un recién nacido o a alguien que ya esté entubado, etcétera, etcétera. Pero no hay una edad realmente para que sea mandatoria para poder hacerse la prueba. Gracias, ingeniera. Tenemos otras preguntas. ¿Las pruebas pueden ser negativas y aún así tener el virus?
Puede dar un falso negativo, sí. ¿Por qué? Porque el paciente probablemente no presenta la carga viral que les mencionaba anteriormente para ser considerado un paciente de alto riesgo. Es por eso que se sugiere que se complemente con la prueba serológica después de unos días. Ahora, si el paciente no presenta ningún síntoma o si su sintomatología fue muy leve, que en nuestro caso hemos tenido pacientes que solo presentan síntomas, presentan fiebre, por ejemplo, un día y después de una semana presentan diarrea, la carga viral fue tan baja que su cuerpo no lo reconoció como un cuerpo extraño como para generar síntomas y que la máquina lo reconociera como un paciente positivo. Gracias, ingeniera. Tenemos otras preguntas. Si me dio COVID, ¿hasta cuándo ya no soy peligro de que yo contagie a otras personas? Es recomendable hacerse la prueba serológica, la prueba de la IgG y la IgM. En este caso, como lo había mencionado anteriormente, son dos tipos de anticuerpo, anticuerpo de memoria y anticuerpo que nos marca si el virus sigue activo en nuestro cuerpo. Yo le sugeriría que se hiciera esa prueba para ver que su IgM no esté positivo. Cuando el IgM ya me marque negativo y el IgG me marque positivo o negativo, es cuando usted ya lo podríamos dar de alta y usted ya no contagiaría a ninguna otra persona. Gracias, ingeniera. Tenemos otra pregunta. ¿Las pruebas de COVID son dolorosas? Un poco. Son un poco molestas. A mí me la hacen cada 15 días porque soy la que está encargada en el área COVID. Es un poco molesto el raspado nasofaringeo porque es literalmente un hisopo que entra por la nariz hasta lo más profundo y tiene que conectarse con el canal de la garganta. Algunos pacientes dicen que les duele muchísimo, hay otros que no les duele tanto. Es simplemente una prueba incómoda, como cualquier otra. Muchas gracias, ingeniera. Son todas las preguntas que tenemos. ¿Gusta cerrar con alguna recomendación? Pues sigan cuidándose. Los números aún no han bajado, dado ya sea mundial o simplemente basado en las estadísticas que nosotros tenemos en el laboratorio. Sigan manteniendo sus prácticas de higiene y en caso de que tengan síntomas o estén en contacto más bien con alguien que ya haya sido positivo, vayan a su doctor más cercano y pues a seguirle y pues seguimos aquí en lo que les podamos ayudar y todo el sector salud en lo que les podamos ayudar. Muchas gracias, ingeniera. Agradecemos su participación. Los esperamos en el siguiente Facebook Live. Que tengan buen día. Gracias, bye.